Continuamos en la serie de predicaciones que tiene como tema conocer al Dios de la Biblia, conocer al Dios que se revela en las Escrituras. Y una vez más, yo sé que soy pesado, pero es que a base de insistir, las ideas van quedando. La idea de esta serie de meditaciones, de conocer al Dios de la Biblia, es conocer al Dios, como digo, que se autorrevela en la palabra. No es hablar del Dios como un concepto filosófico. No es siquiera hablar principalmente de Dios desde una visión de teología sistemática donde listamos todos sus atributos. Dios es eterno, Dios es infinito, Dios es todopoderoso. No, es el Dios que se revela en las Escrituras a través de las historias que la palabra recoge. Pero sobre todo es el Dios que no solamente se autorrevela en las Escrituras, sino el Dios que se da a conocer también en la relación con Él. Por eso siempre insisto que conocer a Dios tiene esta doble realidad: conocer acerca de Él, lo que Él dice acerca de cómo Él es, pero también es conocerle a Él en la relación con Él. Hemos estado viendo a lo largo de estos meses diferentes rasgos que la palabra nos enseña acerca de cómo es el Dios que adoramos. Dios de santidad, santo, santo, santo. Dios de gloria. Dios redentor, Dios creador, Dios ayudador. Dios de misericordia y justicia. Y he visto una cita de un escritor evangélico, uno de los más reconocidos en este siglo, A.W. Tozer, americano, y me gustaría comenzar con esta cita, porque creo que recoge una verdad que quizás yo no he enfatizado demasiado en esta serie de predicaciones acerca de conocer al Dios de la Biblia. Dice Tozer: todas las acciones de Dios es consistente con todos sus atributos. Aquí hay dos todos. Todas las actividades de Dios es consistente, tiene armonía, no tiene conflicto con todos sus atributos. Mirad, en los móviles o en las cámaras de vídeo, de foto, seguro que habéis visto que hay una opción que es modo. Entonces vosotros cambiáis y decís modo retrato, modo paisaje, y entonces la cámara va cambiando, ¿verdad? Pues eso no pasa con Dios. Dios no es modo justicia, y entonces te aplico justicia. Modo misericordia, y entonces te aplico misericordia perdonándote. No, dice Tozer, todas las actividades de Dios van en función a todos sus atributos. Y continúa diciendo, ningún atributo contradice a ningún otro. Esto es importante. Sino que todos armonizan y se funden entre sí, y me encanta cómo termina, todos armonizan y se funden entre sí en el abismo infinito de quién es Dios. ¿Qué palabras? Abismo infinito. Nos está reconociendo que es conocer a Dios en su plenitud e imposible. Pero lo que descubrimos de Él es que todos sus atributos armonizan y se funden de una forma que nosotros a veces no acabamos de entender del todo, pero que lo vemos reflejado. Piensa en la cruz. Ahí se armoniza todo los atributos de Dios, tanto su santidad como su justicia, como su misericordia, como su perdón. Todo está allí contemplado. En esta mañana me gustaría que pudiéramos acercarnos a uno de los atributos que nosotros como pueblo más tenemos que agradecer, que de hecho ha salido en la alabanza, en la idea de que Dios es roca, en la idea de que es ancla firme, como hemos cantado, es la idea de la fidelidad de Dios. El Dios que tú y yo conocemos a través de las Escrituras y a través del andar en la fe es un Dios fiel. La fidelidad de Dios.
Quisiera comenzar con una definición, porque a mí me gusta tener una idea a modo de referencia. Es una definición, como suelo decir, de cosecha propia, luego abierta a toda la crítica que se quiera hacer, pero que yo creo que, aunque es cosecha propia, creo que tiene una fuerte base bíblica. Pero ¿qué queremos decir cuando decimos que nuestro Dios es un Dios fiel? ¿Qué queremos o qué entendemos cuando hablamos de la fidelidad de Dios? Pues mira, yo lo defino de esta manera. La fidelidad de Dios es el atributo por el cual Dios, manteniéndose completamente leal a su propia naturaleza, no puede faltar a su palabra o a su promesa. Lo vuelvo a decir. Es el atributo por el cual Dios, manteniéndose completamente leal a quien es Él, no puede faltar a su palabra, a su promesa, a su compromiso. Esa es la base de lo que nosotros reconocemos como Dios fiel. No falta a su promesa. Ahora, como digo, creo que esta definición casera, hecha por mí, creo que tiene una base bíblica. Acompañarme brevemente a Números, el cuarto libro de la Biblia, Números capítulo 23. Y antes de leer el pasaje, permitidme que destaque algo de lo que acabamos de decir. Si habéis atendido un poco a lo que acabo de decir ahora en relación a la definición de la fidelidad de Dios, veréis que hay dos dimensiones. La fidelidad de Dios tiene una dimensión interna. Dios es fiel para consigo mismo. Y en base a esta fidelidad, a que Él es fiel consigo mismo, Él es fiel hacia afuera. Él es fiel con su pueblo. Dicho esto, vamos a mirar el capítulo 23 de Números muy brevemente. Vamos a hacer solamente una mención de un pasaje que seguro que muchos conocéis. Pero dejadme, porque creo que es importante para entender las palabras que vamos a leer, dejadme situarlo un momentito en qué está pasando. No está bien aterrizar en un versículo sin saber qué está ocurriendo, cuál es la narrativa de lo que se está explicando. ¿Qué ha pasado en el capítulo 22 de Números? Bueno, lo que ha pasado es que hay un rey llamado Balac, rey de Moab, que ve los ejércitos de Israel avanzando con fuerza y conquistando todo lo que se le pone por delante, y él es un rey, se le está acercando a su reino y teme que el ejército de Israel acabe con su reino. Él es rey de Moab. Y entonces hace algo muy típico del ser humano. Aquí Balac no es distinto a ti o a mí. Descubre, yo creo que aquí con gran discernimiento por parte de este rey pagano, descubre que la fuerza del ejército de Israel no radica en sus armas, en su valentía, en el número enorme de sus ejércitos, sino radica en la bendición que Dios ha puesto sobre ellos. Así que decide astutamente hacer algo. Voy a contratar a un sacerdote, a un profeta, Balaam, para que proclame, en lugar de bendición, ¿qué creéis que quiere que proclame? Maldición. Y si el profeta profetiza maldición sobre el pueblo de Israel, entonces no van a ganar en la batalla. Lo que ocurre es que cuando llega el profeta Balaam, se levanta y en lugar de decir maldición, ¿qué dice? Bendición. Así que llega el rey Balac y dice, pero oye, yo te he pagado, te he sobornado, te he dado dinero, no para esto, te he dado justo para todo lo contrario. Y Balaam vuelve a profetizar, y es donde nos encontramos ahora, en el versículo 17 del capítulo 23. Y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balac, ¿qué ha dicho Jehová? Verso 18. Entonces él, en este caso es Balaam, el profeta, entonces él tomó su parábola y dijo,
Balac, levántate y oye. Y yo me paro aquí y digo, escuchemos todos, porque hasta cierto punto todos somos un poco Balac. Todos creemos que podemos manipular a Dios. Quizá no lo digamos verbalmente, pero en ciertas medidas a veces intentamos jugar con Dios. Porque es el juego que jugamos tú y yo, y que juegan los poderosos. Hoy se ha mencionado en la oración también a los poderosos de este mundo, y juegan. Y yo te voy a intentar torcer la voluntad para hacer mi conveniencia y tú me vas a chantajear o sobornar o influir de alguna manera. Y Balac está aplicando este patrón a Dios. Y Dios le dice a través del profeta, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor, Dios no es hombre. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Balac, tienes un problema, no conoces el ser de Dios. Dios, aquí lo dice en negativo, pero está hablando del ser. Dios no es hombre. Mirad, en el juego de los hombres, en el patio de colegio que hemos hecho de nuestra vida, jugamos a este juego. Soborno, intento ganar influencia, pero Dios no va a regirse por este juego. Y por lo tanto, Él es íntegro. Ahora, fijaros la segunda parte del verso 19. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y aquí vemos, de una forma muy resumida, la fidelidad de Dios. Él es fiel por cuanto Él es lo que es. Él no es hombre. Su integridad. Y Él es fiel de forma externa en lo que Él dice. Lo que Él dice, lo que Él habla, se lleva a cabo porque Él es como es. Así que hay esta doble dimensión que muchas veces nosotros no somos conscientes cuando pensamos acerca de la fidelidad de Dios. Dios es fiel hacia afuera, hacia su pueblo, hacia nosotros. Pero Dios también es fiel hacia adentro, hacia su propia naturaleza. Vamos a acercarnos ahora a la primera dimensión de su fidelidad, la dimensión externa de su fidelidad. Dios es fiel para con su creación. ¿Cómo se manifiesta su fidelidad para con su creación? ¿Ha sido fiel Dios contigo? Piénsalo. Mirad, la primera idea que la Biblia nos deja y que a veces creo que es una manifestación de la fidelidad exterior de Dios hacia su creación, pero que nosotros muchas veces no consideramos, no tenemos presente, es que Dios es fiel a través de su misma creación. Dice el Salmo 119, versos 89 y 90. 119, Salmo 119, verso 89. Dice, lo tengo aquí, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Dios ha creado los cielos, ¿verdad? Esto lo vimos en Dios el Creador, y esto lo sabemos. A través de su palabra, Dios creó los cielos. Pero aquí no dice que Dios creó los cielos, dice que permanece tu palabra en los cielos. ¿Qué quiere decir? Que no solamente Dios creó, sino que Dios la sostiene fielmente cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. Mirad el verso 90. De generación en generación es tu fidelidad. ¿Y esto cómo lo relaciona el salmista? Tú afirmaste la tierra y subsiste. Hermanos, ¿sabéis que en el universo hay constantes
universales que la ciencia reconoce. Hay leyes universales que gobiernan todo el universo. Esto lo dice el hombre ateo científico. Lo reconoce, no le queda otra. Hay la ley de la gravedad, la ley de la velocidad de la luz, la ley de la termodinámica. Todas estas leyes son universales y hay ciertas constantes universales que, por cierto, son la base fundamental por la que el ser humano puede hacer ciencia. Porque si las constantes del universo estuviesen variando continuamente, ¿cómo podríamos hacer ciencia? Con que solamente la inclinación de la Tierra, el eje de la Tierra, estuviese un poquito inclinado de otra manera, la Tierra se iría al traste en cuanto a la vida. La velocidad con lo que los astros giran alrededor de las estrellas. Todas esas realidades muestra un Dios fiel, que no solo creó, sino que fielmente lo sostiene. La paradoja de nuestro tiempo es que hoy el ser humano está intentando utilizar la ciencia como palanca para decir que Dios no existe, cuando la misma base de la ciencia demuestra la fidelidad de Dios. Esto en cuanto al universo amplio, pero ¿qué dice Jesús en cuanto a las aves? ¿Os acordáis en el Sermón del Monte? Mirad las aves. ¿Qué pasa con las aves? Contemplarlas. No siembran y no siegan, pero su Padre cada día las alimenta. Tenemos aves, ¿verdad? Hoy, no solo en los tiempos de Jesús. Eso quiere decir que Dios ha sido fiel con cada generación de las aves, alimentándola cada día. No siembran, no siegan, no han aprendido a cultivar el grano y por eso han llegado hasta nosotros. No es que las aves han evolucionado inteligentemente y han hecho graneros. Es porque Dios en su fidelidad muestra su fidelidad con su creación porque las alimenta cada día. Luego la misma creación nos muestra la fidelidad de Dios. Pero no solamente en la creación, miramos ahora al ser humano y al pueblo de Dios. De hecho, toda la palabra, todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo, pero si pensáramos solamente en todo el Antiguo Testamento, es la historia de un Dios que se mantiene fiel con su pueblo, mientras el pueblo tozudamente se vuelve infiel hacia él. Piensa en el patriarca Abraham, creo que lo estamos mirando, considerando en los jueves en el estudio. Cómo Dios le dio una palabra de promesa, te daré descendencia. Cuando Abraham era anciano y su mujer era anciana, había perdido la costumbre de las mujeres y además era estéril. Pero él dio una palabra, te daré simiente. Y a su tiempo y a su manera fue fiel y tuvo Isaac. Mira en Moisés cómo Dios trae un pacto, una alianza. Yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo. Yo me comprometo con vosotros, seré fiel al pacto. ¿Ha sido Dios fiel al pacto? ¿Ha sido Dios fiel a las promesas? Esa es la historia confirmada de toda la Biblia. Piensa en las palabras o en la obra de Jesucristo. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Confía en mi pacto porque yo soy digno de confianza. Piensa en la cruz. Piensa hasta qué punto Dios es capaz de mantener su fidelidad, haciéndose el mismo pecado. Piensa en las palabras de Jesús para con su iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. ¿Ha prevalecido? ¿Es Dios fiel? ¿Lo podemos ver en la historia? No solamente Dios es fiel en la creación, Dios es fiel con el ser humano y con su pueblo. Y lo ha atestiguado en la historia. ¿Y en tu historia? ¿Ha sido Dios fiel? No solamente Dios es fiel en la creación y en su pueblo, Dios es también fiel o demuestra su fidelidad a través de nuestras debilidades y tentaciones.
Lo estuvimos considerando, no voy a repetirlo, cuando estuvimos hablando de que Dios es un Dios ayudador. ¿Os acordáis del verso de Romanos 8, 26? Si no recuerdo mal. El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Dice en 1 Corintios, capítulo 10, verso 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En medio de tu batalla, de tu debilidad, de tu tentación, Dios se manifiesta como fiel. Y recordemos que incluso en medio del dolor, el Espíritu trabaja con nuestro gritar e intercede al Padre y hace que incluso nuestras debilidades vengan a ser un mecanismo por el cual Dios trae en ti y en mí paciencia, virtud, gloria. Los dolores de parto, ¿os acordáis de la imagen? Esa es la realidad de un Dios que incluso en las tentaciones y en la debilidad, Él es fiel. Hermanos, la fidelidad de Dios es la base que constituye los cimientos indestructibles de nuestra fe. ¿Por qué creemos en Dios? Porque Él es digno de ser reconocido como fiable. Acompañadme a Hebreos 6. Y espero saber expresar lo que creo que está diciendo aquí el autor de Hebreos. La fidelidad de Dios es el apoyo indestructible de nuestra fe y de nuestra esperanza. Y Hebreos 6, trayendo a la memoria, en este caso, el caso de Abraham, el que hemos mencionado antes, como un ejemplo para nosotros como pueblo de Dios, dice esto. Capítulo 6 de Hebreos, antes de entrar en el pasaje, dejadme situarlo un momentito. El libro de Hebreos, o la carta de Hebreos, está dedicada a cristianos judíos, que por décadas han estado siguiendo las prácticas judías establecidas por Moisés. Y ahora viene Jesús y dice que todo eso de sacrificar corderos, todo esto ya no vale. Y para ellos están sufriendo, ¿y esto cómo encaja? Y la carta va especialmente para demostrar cómo Cristo es el cumplimiento de todo lo que en el Antiguo Testamento ordenó Moisés. Dicho esto, entra el autor de Hebreos, en este caso, a la promesa de Abraham. Dice el capítulo 6, verso 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Lo sabemos? Sí, ¿no? Conocemos la historia. Ahora fijaros con qué sutil y fina interpretación el autor de Hebreos se nos va a detener a un detalle. Dice, verso 16. Los hombres, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Y uno dice, ¿y esto qué tiene que ver? Me estaba hablando de Abraham, de Dios, y ahora me dice, los hombres juran entre ellos. ¿Sabes lo que está diciendo? Lo que está diciendo es esto. Mira, la palabra nuestra se ha devaluado tanto, es tan poco fidedigna, que tú y yo, como nos conocemos, y empezamos a ver que tu palabra y la mía cada vez tienen menos solidez, cuando había una controversia tenían que jurar. ¿Para darle qué? Para darle firmeza a lo que estaba diciendo. Entonces juraban por Dios. De alguna manera, cuando juraban por Dios,
traían a Dios como testigo y como juez de ese compromiso que estaban tomando ellos dos. ¿Sí? Hoy todo esto se ha olvidado, ¿sabéis? Mira, en los tiempos de mi abuelo, voy a contar aquí una cosa que no salga de aquí y lo apagamos en internet. Pero, no, es algo anecdótico, pero mi abuelo tenía un campo. Cuando mi padre era pequeño, mi padre recuerda ir al campo con su padre, con mi abuelo. Y ese campo lo compró dando la mano y haciendo así, y eso fue todo. Como se hacía antiguamente. No es que mi abuelo fuese muy confiado, es que era la manera, se daba la palabra y se daba la palabra. El problema es que nos hemos quedado sin campo. Ese campo ya no lo tenemos, porque no hay nada escrito. Así que los hombres que somos muy listos, esto ya de jurar queda muy antiguo, y que hemos inventado la notaría. Entonces, si yo voy a Antonio y le digo, Antonio, te compro el coche, dame las llaves, y como diría José Mota, y te pago mañana. Antonio puede decir, vale. O puede decir, muy bien, Alex, te conozco, pero ¿te importaría que vayamos al notario y me lo dejas escrito? Hoy lo que quiero decir es que hoy ir al notario sería semejante como jurar. Dice el verso 16, los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es ir al notario. Lo que pasa es que no tenían notario. Es el juramento para confirmación. Ahora, hermanos, ¿cómo os parecería si en lugar de la historia que he dicho ahora mismo con Antonio, esto me pasase con mi hija Alma? Y entonces Alma me dice, papá, ¿tú me quieres? Hombre, tu madre y yo te hemos alimentado desde pequeñita, te hemos dado ropa, cuando te ha dolido el estómago de noche me he levantado y te he ayudado. Vale, me parece bien, pero ¿te importa que vayamos al notario? ¿Cómo os siente? Hermano, escuchar ahora lo que dice Hebreos, verso 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Su palabra sola ya era suficiente, pero él interpuso juramento. Claro, él no podía jurar por uno mayor que él, así que juró por sí mismo. Sigue. Para que por dos cosas inmutables, su palabra y el juramento, Dios ha ido al notario para dejar constancia de su compromiso con nosotros. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios no miente porque Él no es hombre, lo hemos visto en Número, pero además no miente porque lo ha jurado. Es imposible que mienta. Tengamos un fortísimo consuelo. Antonio estará más tranquilo si yo voy al notario. Y entonces él tendrá un consuelo. Ah, no, pero lo ha dejado por escrito. Dios dice que ha puesto dos cosas inmutables para que tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para agarrarnos, para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Como hemos cantado esta mañana. Ancla firme y segura. Dios ha querido ir al notario. No solamente ha dado su palabra, y Dios no es hombre para que mienta, sino que ha interpuesto juramento. Estoy con vosotros. Lo que he dicho y lo que he prometido lo llevaré a cabo. Yo no soy hombre para que mienta. ¿Hablaré y no se hará? Pero esta es la visión que nosotros muchas veces reconocemos en cuanto a la fidelidad de Dios. La idea de un Dios que es fiel en lo externo. Quizá nos cuesta más algo la segunda dimensión de la fidelidad de Dios, y es el Dios que es fiel consigo mismo.
Creo que esta dimensión de la fidelidad de Dios para consigo mismo muestra que muchas veces, Iglesia, estamos muy centrados en nosotros, como si tú o yo fuésemos el centro del universo. Pero el centro del universo no eres ni tú ni yo, es Dios. Él es el centro. Y de hecho, toda la fortísimo consuelo que tenemos de que su palabra es segura viene en base a que Él es fiel consigo mismo. Y la palabra quiere hacernos entender, que tomemos conciencia de que Él es fiel en cuanto a su mismo ser. Y esto es importante. Hay un verso que quizá es uno de los versos más conocidos en la Biblia en relación a la fidelidad de Dios. Si me acompañáis al libro de Lamentaciones, quizá algunos ya incluso lo tenga en su cabeza como una referencia muy conocida de la palabra, enseñándonos acerca de la fiabilidad, la veracidad de Dios. Dice en Lamentaciones 3, verso 22 y 23. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Esta es la base de uno de los grandes himnos. Grande es tu fidelidad. Se llama el himno también. Ahora, ¿sabéis lo extraordinario de este versículo? Es en el libro en el que está. ¿Cómo se llama el libro? ¿Y sabéis por qué se llama Lamentaciones? Porque todo el libro es una lamentación. Es el profeta Jeremías llorando, lamentándose de la total bancarrota y tragedia que el pueblo de Dios estaba sufriendo. Ha llegado las tropas de un ejército pagano, el ejército de Babilonia. Han entrado en el reino de Judá, han destrozado las puertas y las murallas, han entrado en el templo de Dios, han saqueado todo lo que tenía el templo de Dios. Daniel nos dirá que los utensilios del templo fue llevado a Susa, capital de Babilonia. Lo han destrozado todo, han matado a gente, han deportado a millares, ya no hay profeta, dirá, ya no hay sacerdotes, el templo ya está destruido. Y Jeremías dice, grande es tu fidelidad. Quizá para entender algo de lo que está diciendo Jeremías, os invito a que me acompañéis, sé que os estoy llevando de un lado a otro, a la segunda carta de Timoteo. Y vamos a leer en segunda de Timoteo otro de los versos muy conocidos acerca de la fidelidad de Dios, pero que creo que pueden hacernos entender la dimensión de lo que estamos considerando en esta mañana de la fidelidad de Dios con su propia naturaleza. Segunda carta de Pablo a Timoteo. Y para no perder las buenas costumbres, permitidme que tome un minuto para poner en contexto qué pasa con esta carta. Yo hago esto porque creo que es importante, pero además lo voy a hacer especialmente hoy porque creo que vamos a hacer referencia a un texto que creo que muchas veces el pueblo de Dios utiliza como un eslogan y que creo que a veces lo utiliza de una forma que puede acabar implicando una interpretación que es justo la contraria de la que quería decir Pablo. A veces nosotros utilizamos la palabra como el libro de citas citables y un texto fuera de su contexto se convierte en un pretexto, pero es que a veces puede ser incluso peor. Puede crear unas expectativas en cristianos poco maduros que cuando la vida les demuestra que no es lo que él pensaba, porque no ha leído la Biblia, sino que se ha quedado con citas de la Biblia, con eslóganes, después se lleva un chasco, pero no es que le ha fallado Dios, es que le ha fallado su interpretación de la Biblia. Es que a veces no nos sentamos a la mesa a estudiar, sino que queremos picotear.
Y hay que tener en cuenta, no me quiero extender mucho más aquí, pero hay que tener en cuenta que el diablo utilizó también la Biblia. Cuando tentó a Jesús, le sacó versículos de la Biblia. Por supuesto, tergiversando la intención de la Biblia. Luego hay que tener cuidado con los eslóganes bíblicos. Hay que entender lo que es el contexto. Dicho esto, permitidme que diga brevemente, sitúe la segunda carta de Timoteo. No es una carta a una iglesia, es una carta del apóstol Pablo a Timoteo, aunque el contexto es lo que está pasando en las iglesias, pero es personal, no es para la iglesia. Y se entiende que esta es la última carta que escribe Pablo. ¿Por qué creéis que es la última? Porque muere. ¿Y sabéis por qué muere? Pues muere porque la escribe desde la cárcel. Desde la cárcel en Roma. Hoy hemos leído desde la cárcel de Pablo y Silas en Filipo. Aquí está, no en Filipo, sino en Roma. Pero tampoco es la cárcel de Roma cuando escribe Filipenses, que también se ha mencionado hoy. Porque ahí estaba en Roma y estaba en la cárcel, pero estaba en una especie de arresto domiciliario. Estaba casi como en una casa Pablo, tenía ciertas comodidades, aunque no podía salir de su casa. Aquí no. Aquí Pablo ya está en una cárcel. Tiene los grilletes y tiene la condena de muerte prácticamente. Él sabe que está al final de sus días. Escribe una carta a Timoteo porque él entiende que su carrera está terminando y quiere pasarle el testigo a la siguiente generación, y para él la siguiente generación se personifica en su hijo de la fe, Timoteo. Esta es la situación. Pero no solo eso. Pablo nos dice en la carta, fijaros, capítulo 1 de 2 de Timoteo, verso 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. No solo está en la cárcel, no solo está mirando el fin de sus días, le abandonaron. Está sufriendo profunda soledad. Fijaros en el capítulo 4, verso 9, capítulo 4, verso 9, procura venir pronto a verme. Verso 10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Estoy diciendo con esto de que el tema de Pablo está viviendo lo que es la traición, el abandono. Está Pablo asumiendo los últimos pasos de su vida y casi pisando las pisadas de su maestro, que también sufrió en los últimos pasos de su vida la traición de Judas y el abandono de todos sus discípulos. Pablo se está sintiendo bastante en esta situación. Y por eso dice en el capítulo 2, verso 2, dirá a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres, ¿cómo? Fieles. Que no abandonen. Que sean fieles. Pero el texto que quisiera enfatizar es a partir del verso 11. Palabra fiel es esta. Y a partir de aquí, yo no sé si sale así en vuestras Biblias de papel, pero a partir del verso de esto, palabra fiel es esta, lo que va a venir aquí va a ser un dicho. De hecho, a veces en las Biblias nos lo ponen un poquito más hacia adentro, o nos lo ponen en cursiva, o nos lo ponen casi como si fuera un poco una poesía. Porque lo que va a citar aquí Pablo es un dicho que corría en la iglesia en el siglo I. Y Pablo lo que está cogiendo es este dicho y está diciendo, esta palabra es fiel. Y ahora atiende, porque es palabra fiel, es decir, es cierta, es verdadera. Y lo que va a hacer es que va a poner 4 frases. Las 2 primeras va a ser en positivo y las 2 últimas en negativo. Yo sé que me estoy dando muchos detalles, pero es porque después esto hay que entender para no sacar un eslogan y que acabe diciendo lo que no está diciendo Pablo. La primera frase, positiva, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Qué está diciendo Pablo? Si somos muertos quiere decir, si tú reconoces la muerte a que tú seas el Señor de tu vida. ¿Qué es lo que dijo Jesús cuando llamó? Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, muera a sí mismo. Si somos muertos con Él, si tú renuncias a ser tú el Señor capitán de tu propia vida, le cedes la titularidad de tu vida al Señor, ¿sabes cómo Él va a responder?
viviremos con Él. Y su vida es vida abundante, es Él, el Señor de la vida abundante, el Señor que ha resucitado. Así que tú mueres a una vida que ya se estaba descomponiendo, una vida corruptible, ¿y qué te ofrece Dios? Una vida con Él, incorruptible. Si mueres, vives. Ahora va en aumento. Si sufrimos, es decir, si la renuncia a vivir bajo tu soberanía, no solamente renuncia, sino que por renunciar a vivir bajo el señorío de Jesús, empiezas a sufrir padecimiento. Pablo sabe de qué está hablando. Está en las prisiones. Si sufres, entonces Dios aumenta también. No solamente vives, también reinaremos con Él. No solo vas a vivir con Él, vas a reinar con Él, vas a tener gloria. Estas son las dos primeras frases en positivo. Palabra fiel es esta. Dios es fiel. Mueres con Él, vives con Él. Sufres, reinarás. Ahora vienen dos en negativo. Si le negaremos. Y Pablo lo que está diciendo aquí es, si tú dices, no, yo sigo siendo Señor de mi vida. No, yo no reconozco el señorío de Jesús. Le negamos, no lo queremos reconocer. Esto es como cuando en Apocalipsis, aunque la cita es para la iglesia, pero entendedme la imagen, cuando en Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Si abres, entonces Dios entra, cena contigo. Pero ¿y si lo niegas? ¿Y si le mantienes la puerta cerrada? ¿Qué dice? Él también nos negará. Si tú no lo reconoces a Él, Él tampoco te va a reconocer a ti. Si tú mantienes la puerta cerrada, Dios no va a poder cenar contigo. Palabra fiel es esta. Y ahora llegamos al verso que muchas veces citamos. Si fuéramos infieles, y aquí se rompe, pero cuidado, porque para mí se rompe, pero sigue siendo una frase en negativo. A ver si soy capaz de explicarlo. Si fuéramos infieles, el infiel es distinto al que niega a Dios. El infiel es aquel que ha dicho, sí, Señor, te seguiré, me negaré a mí mismo. Y en el andar de la vida empieza a no negarse a sí mismo. El infiel es la imagen del pueblo de Dios que recoge las lamentaciones de Jeremías. El pueblo de Dios dijo en Sinaí, sí, tú serás nuestro Dios y nosotros seremos tu pueblo. Pero después en el transcurrir de la vida empezaron, ¿qué hicieron? Dioses falsos, empezaron a confiar en la potencia del ejército de Egipto, se olvidaron de Dios. Isaías dirá, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Y empezaron a ser infieles. No, el pueblo de Israel no negó a Dios. No le dijo, no queremos saber nada de ti. Le dijo, sí, queremos saber de ti, pero después en el caminar de la vida empezaron a ser infieles. Y entonces aquí concluye, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ahora, hermanos, esto no quiere decir que aunque tú le des la espalda a Dios, Dios, entendedme, lo digo con el mayor de los respetos, Dios no va a ser un perrito faldero detrás tuya. Esta no es la idea. Yo soy infiel, pero Dios sigue siendo fiel. Yo puedo hacer lo que quiera con mi vida porque Él va a estar ahí, a la puerta, siempre conmigo. ¿Cómo te puedo bendecir? ¿Cómo te puedo ayudar? Esta no es la idea. Y si en alguna mente queda esta idea, síguelo leyendo. Él no puede negarse a sí mismo. No es que Dios no pueda negarte a ti, ya te ha dicho que si tú le niegas, Él te va a negar. Lo que está diciendo aquí Pablo a Timoteo con este dicho es esto. Dios es fiel, porque esta es su naturaleza. Si tú te mantienes infiel, tienes dos maneras de comprobar cómo Dios va a ser fiel. Una,
Dice Primera de Juan 1:9. Si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si confesáremos. Pero ¿y si nos volvemos como el pueblo de Israel en los tiempos de Jeremías? Que aunque Dios les enviaba profetas por décadas, cambiar vuestros caminos, cambiar vuestros caminos, cambiar vuestros caminos, y el pueblo hizo oídos sordos y siguieron viviendo a su manera de forma infiel. ¿Cómo respondió Dios a la infidelidad del pueblo de Israel? Les trajo Él juicio. Y dice Jeremías, grande es tu fidelidad. Porque en el juicio se ha demostrado que Dios es fiel. Fiel a sí mismo. Él no va a dejar de ser santo y justo. Hermanos, tenemos delante de nosotros dos posibilidades de experimentar la fidelidad de Dios. En el perdón, si confesáremos nuestros pecados. Pero si tú te mantienes viviendo en la infidelidad a Dios, Él es fiel y no se va a negar a sí mismo. Quiere decir, Dios te dará el castigo justo que te mereces. Y si tú crees que lo que está diciendo el texto es otra cosa, léelo, porque Pablo no está diciendo eso. Pablo no te está diciendo, hagas lo que hagas, Dios te ama y te bendice. En un sentido sí, pero cuidado porque la bendición y la fidelidad de Dios es también hacia sí mismo, hacia su santidad, hacia su justicia, y te dará el justo castigo. Concluyo. Mirad, la fidelidad de Dios tiene estas dos caras, estas dos dimensiones, y que resulta para nosotros en dos grandes advertencias y consuelo. Mirad, la fidelidad de Dios es la ley universal que sostiene todo el universo y a ti y a mí en él. Es la base de nuestra fe. Es por lo que Dios está pidiendo que tengas confianza en Él, porque Él es fiable. Ahora, la fidelidad, como nos recordaba el pasaje de Hebreos, es la base de nuestra esperanza. ¿Os acordáis de lo que decía Hebreos? Dios fue al notario, interpuso juramento para que tengamos un consuelo fortísimo y que tengamos esta firme ancla en el alma, la esperanza de lo que Él ha dicho lo va a llevar a cabo. Así que cuando meditamos acerca de la fidelidad de Dios, recibimos el don de la esperanza, el consuelo y la esperanza. Pero al mismo tiempo, cuando pensamos en la fidelidad de Dios, recibimos la advertencia de lo que la palabra llama muchas veces el temor reverente. Hay que temer reverentemente a Dios por su fidelidad. El temor reverente no es que tengamos pánico de Dios y salgamos corriendo. El temor reverente es reconocer que Él va a ser fiel a sí mismo y su santidad, su justicia, se te va a mostrar en tu camino, como un padre disciplina a su hijo. Y si tú eres infiel, Él permanece siendo fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Así que la fidelidad de Dios, por un lado, nos da consuelo y esperanza. Y por otro lado, nos infunde un temor reverente. Que Dios nos ayude a entender la fidelidad, que la ha demostrado en la historia en la cruz y que la sigue demostrando día a día contigo y conmigo y con esta iglesia. Pero ayúdanos, Señor, también a reconocer que tu fidelidad debe de mostrarse en nosotros, en el sentido de tener un temor reverente hacia ti. Señor, ayúdanos a entender que abandonarte a ti, que ser infieles a ti, si no volvemos en confesión,
es abocarnos a tu justicia, a tu disciplina. Y Señor, ayúdanos a darte gracias también por tu justicia y tu santidad. Y sí, Señor, tíranos de las orejas fuerte, si es necesario. Sé fiel también, Señor, castigándonos cuando no lo merecemos. Sí, Señor, sé como en la experiencia del rey David, pon ese Natán que le confrontó con su pecado y descubrió el rey David la santidad y la justicia que tú tienes. Señor, ayúdanos a descansar en tu fidelidad, a disfrutar de ella, a que a pesar de los pesares sabemos que tu palabra es sí y amén. Ayúdanos, Señor, también a tenerte temor reverente. Te lo pedimos todo en el bendito nombre de tu Hijo. Amén.